Hola, un nuevo video de ajedrez, esta vez con la segunda parte del duelo de pesos pesados, rey y dama contra torre y rey. Las blancas tienen al rey y la dama y las negras a la torre y al rey. Ok, para comenzar con esta segunda parte, pues vamos a ver uno de los esquemas típicos que puede presentarse. El esquema más difícil quizás sea cuando el rey y la torre están juntos cerca del centro del tablero. O incluso cuando están en el centro del tablero donde su movilidad aumenta. Por ejemplo, algo de este estilo, donde su movilidad aumenta un montón. Vamos a ver una sencilla para comenzar con este estudio. Es un estudio un poco largo, puede ser tedioso, pero creo que las ideas son muy sencillas. Ok, ¿cuál es la primera jugada que viene a la mente cuando estamos en una posición así? Lo primero es analizar la situación. El rey negro está cortado, al menos por esta fila. No puede pasar la tercera fila. Y si tratara de escapar por el flanco de dama, tampoco podría hacerlo. Al menos en un principio este sería el rectángulo sobre el cual está atrapado el rey negro. Pero más aún, no tiene acceso tampoco a estas dos casillas. En base a este asunto y el hecho de que la torre está un poco lejos del rey y posiblemente podría quedar atrapada en un esquema de este estilo, del estilo alfil del que habíamos hablado, ¿cómo comenzaríamos? Lo primero es pensar no en un plan directamente como buscar ese tipo de posiciones con la torre en un jaque de alfil, porque podría ser muy difícil llegar a ese tipo de posiciones. Lo mejor debería ser o podría ser llegar y buscar el jaque mate con alguna jugada que acerque al rey, por ejemplo rey E3 o rey D3. Lo que pasa es que si jugamos rey D3, la torre inmediatamente le daría el triunfo de la partida a las negras. Entonces, ¿qué pasa si jugamos rey E3? Ahora las negras no disponen de un buen jaque si intentan molestarnos, porque la siguiente jugada amenazaría el jaque mate y al mismo tiempo amenazaría el jaque que ya habíamos visto, el estilo alfil, lo cual forzaría a las negras a alejarse mucho más del centro y por ende disminuir su campo de acción. Por ejemplo, irían a G1, luego volveríamos a dar un jaque, saldrían de G1 y podríamos amenazar mate. Este mate en sí es uno de los más difíciles de parar. ¿Cómo lo pararían? La torre no veo cómo pueda pararlo sin perderse. Podría intentar pararlo atacando con un jaque, pero no posee ninguno bueno. Y como el rey tiene este mate, es mate imparable. Entonces sería un esquema que no le conviene para nada al rey entrar en él.
Pero ¿qué si le conviene a las negras entonces? Ahora que las blancas amenazan esta jugada, podrían intentar pegarse al rey y decir, bueno, ya tenemos una defensa sólida. Lo que pasa es que las blancas ahora se acercarían por la columna. Y si ahora nos vamos por el centro, el desastre es nuestra única salida. El desastre, jaque mate más bien. No sería nuestra salida. Entonces, ¿qué harían las negras? Podrían seguir defendiendo su torre. Y ahora las blancas continuarían molestándola. El rey no puede despegarse por completo de la torre. Pero si las blancas van a F1 en este caso, reciben jaque mate. Entonces las blancas estarían prácticamente atadas. Por ejemplo, un jaque. Las blancas siguen defendiendo su torre a capa y espada. Digo, las negras siguen defendiendo su torre a capa y espada. Pero cada vez se nota más el fracaso en el cual han intuido. No pueden ir ya ni siquiera al centro. O el jaque mate en H1. Y si van para la banda, pierden la torre en la siguiente jugada. Entonces, ¿qué tienen en este esquema las blancas? Si no tienen ninguna de esas dos opciones. No pueden hacer jaque, no pueden tirarse como jaque por acá tampoco porque perderían. Podrían intentar irse para acá, pero caerían de nuevo en esta jugada y en este jaque doble. ¿Hay alguna defensa buena para las negras? Al menos no se ve de momento. Podrían intentar cortar a las blancas como ellos las han cortado. Pero esto desembocaría quizá en un jaque. No en F6. H1, lo cual provocaría que intentaran escapar a la banda. Y las blancas podrían intentar continuar con la cacería. Aunque parece que dar el jaque en F1 aquí no ayuda. Entonces, ¿qué opciones tienen ahora las blancas? Pueden volver a intentar confinar al rey. Y ahora sí, de esta forma, podría caer un jaque doble. Si va al centro, enseguida cae el jaque doble que estamos buscando. Y si van a la banda, nos acercamos cada vez más al objetivo del jaque mate. Por ejemplo, podríamos cortar una vez más y luego acercar al rey para la amenaza del jaque mate. En todo caso, notamos una parte del problema se ha resuelto. Las negras tienen una defensa difícil contra un ataque de las blancas, un ataque que no debe ser a lo loco, debe ser un ataque orientado a cumplir los objetivos. Como ya vemos, es más difícil defenderse de una jugada así
que de una jugada así, donde se parece que ya nos escapamos. Entonces en el próximo video veremos cómo sigue avanzando esta posición. Estamos prácticamente en la idea. Las negras difícilmente podrán salvarse del jaque mate en una posición así, pero lo intentarán. Y en el siguiente veremos la continuación de esta posición. Bueno, es todo por mi parte. Gracias.